DJs de Lleida. Amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit a tots els que estimeu la música i sobretot la que fan sonar els DJs. Soc Manel López i avui tornem amb un nou programa dels DJs de Lleida. Com sempre, hem preparat uns continguts molt interessants. Tindrem el mestre Mike Platinas que, de nou, ens portarà a Pedro Cortés amb històries i curiositats espectaculars que, sincerament, no us podeu perdre. J.B. Sánchez, amb aquells clàssics que ens han fet ballar tota la vida, i al final del programa amb un clàssic de la música electrònica, un Baxi. Però abans de començar amb els col·laboradors, avui m'agradaria parlar d'una cosa molt especial. La setmana passada vam tornar a viure una gran nit a la Plec del Caragol. Bé, 2 nits, en realitat, on un any més els DJs de Lleida vam demostrar que som una part fonamental a la festa. Els encarregats de posar ritme, emoció i banda sonora, aquests moments que molta gent recordarà durant molt temps. És impressionant veure com, any rere any, milers de persones canten, ballen i comparteixen bons moments gràcies a la música. I darrere de tot això hi ha moltes hores de preparació, d'il·lusió i de passió per fer gaudir la gent, des dels DJs més veterans fins als més joves. Tots aporten el seu granet de sorra perquè la festa tingui aquella energia especial que no només dona la música, sinó que quan és en directe encara és més especial. Perquè al final un DJ no només posa cançons, un DJ crea ambient, connecta persones i transforma una nit qualsevol en un record inesborrable. I sincerament, veure penyes plenes, gent somrient i tothom cantant plegat és una de les millors recompenses que podem tenir. Bé, amb alegria, per no variar, un dia més tenim amb nosaltres al mestre Mike Platinas. Mike, bona nit, buenas noches. Buena nit, buenas noches. Soy un pesado, ya sé que soy pesado porque insisto y vengo una semana y vengo otra semana y llevamos ¿cuántos programas llevamos, Manel? 160. Pues llevamos bastantes, llevamos 159. más de 169 programas. Más de 160, una barbaridad de programas. Soy un pesado y vengo cada semana y ahí venga ahí a molestar. Bueno, no, bromas al contrario, aparte, siempre con Mike Platinas se aprenden muchas cosas y sobre todo, si nos juntamos los dos, lo único que hacemos es transmitir cosas positivas. Eso y sobre todo, la pasión por la música. Importante, tuvimos una entrevista súper guapa con Pedro Cortés, que entre muchísimas otras cosas, uno de sus muchísimos logros y talentos es campeón de España de DJs y representante español en un campeonato del mundo de DJs. Uh-huh. Él es mucho más, es cantante, es locutor de radio, es en fin, una persona muy talentosa, extremadamente talentosa. Pero claro, nos supo a poco porque Pedro ha hecho tantas cosas, tiene tanto que contar y Pedro es tan Pedro que teníamos que invitarlo de nuevo para que continuara, porque continuara donde se quedó, que se quedó sobre el año 89-90, imaginad, solo llegamos hasta el 89-90, hoy tendrá que ir un poquitín más rápido porque... Pero yo creo que es imprescindible esta segunda parte de la entrevista con Pedro Cortés. Bienvenido otra vez. ¿Qué tal estás? Pedro, buenas noches. Buenas noches, buena nit, amigos. ¿Qué tal? Oye, nos dejaste muy alucinados la vez anterior porque yo sabía muchas cosas de ti, somos amigos hace tiempo y tenemos muy buen feeling, muy buena conexión, pero claro, es que has hecho tantas cosas que es que yo no lo sé todo y queremos saber más. Nos quedamos en el año 89-90, ¿verdad? La época en la que tú te conviertes en campeón de España de DJs. ¿Dónde estabas pinchando? ¿En qué sala estabas en ese momento? En ese momento estaba pinchando en Stones, Torrejón de Ardoz. Era para los jockeys.
Para los DJs españoles, o sobre todo de Madrid, ¿no? Y los que nos gustaba mucho la música funky, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que a todos nos gusta el funky, ¿no? De aquella época, ¿no? El funky era todo, ¿no? Mike Y sin funky, dice que tiene ¿qué exhibición alma- ibas a hacer sin funky? Entonces, el pinchar en Stone era como llegar a lo máximo, ¿no? Yo en ese momento venía de la costa. En la costa estuve bien, fue una bonita experiencia. No quise volver a la costa porque era muy duro trabajar todas las noches, todas. Sí, Eso me parecía durísimo y decidí no volver a la costa, solamente a hacer bolos, exhibiciones y tal, ¿no? Entonces volví directamente, me fui a la discoteca Stones de Torrejón de Ardoz. Por la tarde estaba en una discoteca llamada Matrix en Illescas de Toledo, porque como te digo siempre las macro discotecas estaban en la provincia de Toledo y era donde pagaban. Claro. Que por cierto, Stones estaba al lado de la base. De la base. Sí, exactamente. Torrejón de Ardoz por eso ahí asistía mucha gente. Claro. Hablamos de tenientes, de coroneles, de generales, de soldados, de militares, Claro. de altos rangos. Iban allí con sus mujeres espectaculares, negras y tal, a bailar allí un funky. Me hablas de americanos. Americanos. Claro. O sea, estaba el negro de Guinea, que era el del barrio nuestro. Claro. Eran los de nuestro barrio, Charlie, Mitchell, todo esto, ¿vale? Y estaban los que ya estaban aquí viviendo en Móstoles, Alcorcón, Torrejón, en ciertos sitios que, por eso te he dicho, que siempre fueron los primeros sitios donde el funky, la cultura hip hop, ¿no? Empezó, ¿no? Claro. Pero claro, ellos también iban allí y toda la gente del mundo del funky, del hip hop, del todo el tema del DMC, campeonatos, todo ese público iba a Stones. O sea, como si te fuera una mezcla, más vale que te escondieras. Claro. O sea, tenías que pinchar concentrado. O sea, si venía una tía que estuviera buena, no la mires mucho porque como se te vaya la mezcla, estás perdido, tío. Buah, te miraban para arriba y decían, tronco, cuidado, porque te miraban los negros con unos caretos, pero tenías que pincharles perfecto, tío. Perfecto. Sí, porque además en esa época el DJ no era el que estaba ahí a simple vista, sino que estaba en algún rincón o arriba. Sí, solíamos estar un poquito más altos que el resto. Nos ponían las cabinas altas, un poquito más espectaculares, digamos, ¿no? Pero bueno, tampoco te molestaba mucho la gente porque estabas tranquilo, ¿no? O sea, no era como las cabinas de ahora y de los últimos años que, bueno, que estás ahí pegado al público. O las Boiler Room, que los tienes justo detrás. Las Boiler Room, exactamente. O sea, ha habido cabinas de todo tipo, pero en Stones sí es cierto que estábamos ahí arriba, pues si venía algún negro y te pegabas, estabas ahí arriba. Y eso fue también otra nueva escuela para ti, ¿verdad? Sí. Un nuevo descubrimiento, ¿no? Bueno, os voy a contar una anécdota que os va a gustar especialmente porque era un viernes, el sábado había mucha más gente, pero era un viernes que estaba más o menos flojito, de esto que había no llegaba a 100 personas, bien, pero bueno, pues estaba poniendo muy buena música. De repente, ¿sabéis quién entra por la puerta acompañado de unos matones enormes y unas bailarinas espectaculares? Entra por allí Bobby Brown. ¿Qué? Bobby Brown llega allí, no pidieron ni siquiera de beber ni nada, y van directamente a la pista. Me hace así y le digo, tranquilo. Pero, ¿tú lo conociste o lo reconociste o no? Por supuesto, no, era Bobby Brown. O sea, era Bobby Brown. Me habían avisado de que venía Bobby Brown, pero cuando llegó directamente a la pista a bailar. Qué bueno. Ni se tomó una copa, ni se borrachó a bailar. Y estuvo bailando el tío ahí como 1 hora y media sin parar, allí con mi música. Qué bueno. Otro día fueron los Fat Boys, ¿os acordáis de los Fat Boys? Sí, Claro. claro. Hicieron la versión de James Brown. Get up, get up. Sí. Bueno, y también pinchando para los Fat Boys, ahí, los tres gorditos ahí. Qué bueno. Sí, exactamente. Sí, señor. Bueno, pues pasó mucha gente por allí, pero vamos, o sea, digamos, lo más relevante fue ver a Bobby Brown, que en ese momento era superestrella. Claro. Compitiendo con Michael Jackson, ¿no? O sea, eso era así, pinchabas en un videoclip que ves en la tele, era como estar en un videoclip constantemente. Totalmente. Oye, poco más o menos coetáneo eso, o un poco después, empezaste con Club de Soul. Cuéntanos, que esto sí. En aquel momento, año 1990, reciente campeón de España, en ese momento decido dejar Stones, porque también en Stones yo creo que ya había cumplido mi etapita, ya era feliz, y ya pues ibas un poco más al negocio, las cosas como son. Pues todos nos íbamos cotizando un poquito y bueno, pues te ofrecían otras cosas, pero lo que quisimos hacer en ese momento nos llamaba mucho la atención y había un par de productores solamente en Madrid, que era un tal Marcos Manzanares, Ranjay, José Ramón. Sí, Ramón. Quedó cuarto contigo. Sí. Cuando tú ganaste quedó tercero o cuarto, sí. Sí. Y el año siguiente también quedó el quinto, creo, después, o después de ti, el cuarto, no me acuerdo. Sí. El caso es que José Ramón y Dimas ya empezaba a hacer música electrónica. Ya empezaba con el Atari, con el ordenador y tal y cual. Queríamos hacer música. O sea, en ese momento creíamos que
que era el momento de empezar a hacer música, a producir, ¿no? Claro. A producir, que fue cuando empezamos a producir el primer tema de Club de Soul, el Rappers of the Night. Qué bueno, tío. Yo empecé rapeando. Aquí Qué rapeo. bueno. Rappers of the Night. Está en lo mejor de Club de Soul. Lo podéis encontrar en... Una pregunta rápida. ¿Podemos escuchar esta canción? Sí, ¿no? Sí, por Venga, supuesto. vamos a escucharla. Rappers of the Night. Venga. Sale todo un sábado noche, contacta por la voz de un DJ. Subo el marcha y me dispongo a empezar. Comienzo con Martín y ritmo sin igual. La gente animada se pone a danzar. Es el funky con su ritmo que te empujará. Sigo con mi feeling que me hace estremecer. Creo que en la pista todo va muy bien. Cojo el micro, me dispongo a saludar. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va? Say hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Esto de hola. Oye, es que esto es Pero qué maravilla, esto ¿cómo es puede historia. ser? ¿Cómo? Esto es Bueno, yo, historia. al menos, Esto es desconocía. historia. Y perdóname, porque además yo, en esa época, yo soy un rapero frustrado totalmente, pero yo me encantaba toda la música, ya te he dicho, antes del Tony Scott, de todas estas músicas, bueno, el Eric B. and Rakim. Claro. Tony Scott actúa el día que gano yo en Hacker al Campeonato de España. Tony Scott fue el que se tiró una hora cantando, ¿te acuerdas? Antes de dar los resultados, De acuerdo. Tony Scott se cantó el LP entero, creo que recordar, ¿te acuerdas? De acuerdo. Se cantó el disco entero, el LP. Producción de Ben Libran, Ben ¿puede Libran. ser? Ben Libran. Sí, ¿no? ¿Verdad que sí? Qué bueno, qué grande Ben Libran. Lo Sí, tenía señor. mucha- Es que le en admiraba este mucho. programa quizás es el nombre que más se ha mencionado. ¿Qué más ha sonado? Más veces ha sonado Ben Libran. Hay una versión de Ben Libran del Stop de Sam Brown que Sí. está en el Disco Mix Club. Correcto. Brutal. Bueno, mucho mejor que la original, ¿eh? Sí. Un remix que se marca él, no sé cómo se le ocurrió. Bueno, es, Vale, es muy Ben Libran. Y dentro del Club de Soul, entonces ya empecé a hacer varias cosas, ¿verdad? Es un grupo de DJs Exacto. con una cantante y a una bailarina. Entonces hacemos un segundo maxi single. Se me ocurre volver atrás al 81 y decir, había una canción que me encantaba, en el 82, del grupo High Gloss, You Never Know, ¿te acuerdas? Ah, sí, claro. Hicimos esta versión del Club de Soul y la verdad que fue un éxito. Podemos también oírla, ¿no? Por supuesto, You Never Know, Club de Soul featuring Mace, Araceli Lavado. Y así sonaba. Look what you have done and done, you fool. The best would yet to come. What a childish game to play. You had it all and threw it all away. Pero qué oye, pasada, pero qué oye. maravilla, ¿cómo puede ser que estas producciones que Qué bueno, realmente no parecen ni españolas? Porque Qué bueno. quiero decir que aquí no se hacía este tipo de cosas. Muy poca gente hacía esta música. Bueno, yo supongo que vais entendiendo todos porque yo he insistido tanto en que es un auténtico crack. O sea, lo tenemos todos claro, ¿no? Para los pocos que no le conocierais o que no supierais el total de su larguísimo historial, y hay mucho más, porque ¿qué vino después? De hecho, después de You Never Know, hacemos The Captain of the Heart, que es la versión del grupo Double. ¿Qué Double? Y Sí, recuerdo que Esta canción es una de mis preferidas. hice una gira con Tony Aguilar por toda Cataluña, con 40 principales y Catizar, ¿no? Además, eso me lo sacó Jordi Carreras, fue el que me recomendó, que buscaban al campeón de España, y digo, mi amigo Pedro Cortés para esto te va a ir muy bien. Y gracias a Jordi Carreras hice esa gira por toda España y conocí muchísima gente, ¿no? Y una de las veces estaba en la tienda de Plastic de Jordi, que creo que estaba con Piborilla, ¿no? Eran socios. Sí, al principio sí. Y pensaban, en su momento, antes de escuchar, pensaban que era una... ¿Cómo se decía en aquel momento? Una franquicia, ¿cómo le llamaban? Cuando cogías un disco de fuera. Una licencia. Una licencia. Y pensaban que era una licencia, digo, pero luego vimos que era Pedro Cortés, joder, no lo podíamos creer. Digo, sí, es vuestro colega Pedro Cortés, que me ha atrevido a cantar. Digo, o me matan o me quieren, una de dos. ¿Podemos oírla un poquito o qué? Y vamos a ilustrarlo. Suena así. It was when last midnight I so still couldn't fall asleep. This night a dream was sleeping. She tried too hard to get. And when the new day's dawning, she felt it drifting away. Not only for a cruise, not only for a day.
gonna win another day for the captain of the heart. Una cosa, has mencionado Viborilla. ¿Viborilla estaba en la producción? No, Viborilla, te hablo de cuando fui a visitarlos a la tienda de Plastic, que era Sí. socio de Jordi Carreras, Sí. era cuando ellos tenían este disco, lo estaban vendiendo y pensaban en principio que era una licencia, que no Claro, era un grupo claro, español. Digo, no, Club de Soul es un grupo español, de Móstoles, Leganés y Móstoles. Una pregunta. No, es que además te tengo que decir que con Viborilla yo en aquellos años trabajé haciéndole videoclips. Sí. En aquel momento cuando sacó varias canciones Sí. con Ray y con Sí. Sí. con viceversa y tal. Sí. Sí. Hizo varias Una- producciones de este tipo. Una pregunta. Puesto que este programa se llama DJs de Lleida y que Manel es el que corta el bacalao en Lleida. Yo estoy en Barcelona, pero tengo una parte de mi alma en Girona, una parte de mi alma en Lleida, otra parte en Madrid y el resto del mundo, ¿vale? Pero, ¿tú has pinchado alguna vez en Lleida? Sí. Pedro. Sí. En el año 91. Ah. El año 91, hace ya. Uy, qué mayores somos, ¿eh? Yo no me corto un pelo, ¿eh? Yo voy a decir, yo cumplo 60 el 3 de junio, ¿eh? 60 años el 3 de junio. Oye, pues felicidades, que todo el mundo pudiéramos cumplirlos así. Exacto. Por lo menos estar contento y seguir. Que la música te haga mal, todo lo feliz que puedas, ¿no? Pues se trata de eso, ¿no? Sí. Como me has preguntado, la discoteca Big Ben. Ah, hombre. Yo no sé si es la discoteca más grande que he visto en mi vida, ¿eh? Sí, es de las Posiblemente. discotecas más espectaculares de Europa y Posiblemente, ahora ¿verdad? no hace demasiado volvió a abrir sus puertas y la han dejado exactamente, bueno, con nueva tecnología, pero está como estaba en aquella época, pero Sí. todo reformado, vamos, es una delicia asistir a una Joder, sesión qué allí, que además qué tengo la pasada, suerte de de vez en cuando ir a pinchar allí y hacer alguna fiesta Remember y tal, pero bueno, también tiene sesiones de música actual y bueno, es espectacular con la, Qué bueno, con la qué cam- bueno. ¿Te acuerdas la lámpara que tenía en aquel momento? Es que era Sigue estando esa lámpara, sigue bajando casi hasta el suelo, vamos, era enorme la discoteca, enorme, o sea. Sí, una barbaridad. O sea, te vería, desde que entrabas por la puerta hasta que llegabas hasta la parte del fondo, te daba tiempo a tomarte algo en varios sitios, Sí. bailar, intentar mirar alguna que otra y bueno, de todo. O sea, Manel, ¿cómo vamos de tiempo? vamos bien, vamos muy bien. Sí, vamos bien, vale. Nos Necesito da más información. Más información. Venga, siguiente paso, siguiente sí, capítulo. siguiente paso. Vale, ¿me das tu paso o cómo lo hacemos? No. ¿Qué vino después en tu historia? Ah. ¿Cuál fue el próximo capítulo en tu vida? Vale. Pues sí, amigos, pues el próximo, bueno, estoy unos años con Club de Soul, seguimos haciendo maxis, seguimos haciendo, mira, hicimos estos dos maxi singles, The Promise You Made, la versión de Cook Robin, Guau, qué qué bueno. bonito, Qué bueno. No Más Land, que también está en lo mejor de Club de Soul, con la canción de Yesterday Once More de los Carpenters. Este fue un éxito, ¿eh? No sé si- ¿Podemos oír un poquito? Vamos a Por- escucharla. Sí. Por supuesto, Yesterday Venga. Once More. When I was young, I listened to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I sing along. It made me smile. Those were just happy times, and not so long ago. How I wonder where they've gone, but they're back again, just like a long friend. Oh, the songs I love so well. Every shine, every rose to shine. Every shake and wake and wake that is starting to sing so far. Pero qué bueno, es que lo siento, pero también soy bastante fan de los Carpenters. Hombre, me por supuesto. encanta la música y además Por con esta supuesto. versión ya nos ponemos a bailar ya toda la noche. Sí. La verdad que se bailó bastante, sí. Y después de esto, del Club de Soul, Pues esta etapa de Club de Soul, que es la primera etapa, decido en el 94 a finales no retirarme como DJ, pero sí hacer una pausa para poder grabar mi primer disco en solitario, producido por Vale. José María Guzmán, Vale. porque yo me dio por componer, me dio por cantar un poquito más en serio, decían que que me defendía, que lo hacía bastante bien, y bueno, pues yo intenté ponerme las pilas porque era complicado en aquel momento y
eran uno o dos cantantes los que había nada más. España es que era como, en ese momento como que estaba necesitada de artistas cantantes, ¿no? Acuérdate que solamente estaba solamente Alejandro Sanz y Sergio Dalma, no había más. Sí. No había más. Entonces me escucharon y yo empecé a hacer canciones, me vieron como una opción para que hubiera otro más, había un huequecito para mí, ¿no? Y bueno, me costó dejar de pinchar, no es que dejara de pinchar, pero sí tuve que apartarme un poquito para poder centrarme. Te concentraste en tu faceta más de compositor, cantante sobre todo, ¿verdad? Exactamente, y menos productor. Aquí hay una coproducción en 3 temas, pues lo hizo José María Guzmán, el de Cadillac, cantante de Cadillac, ¿te acuerdas? Sí. Cánova, Rodrigo Adolfo y Guzmán, Solera, aquellos grupazos tan maravillosos. Sí. Y bueno, aquí tú y yo pinchamos a Cadillac, algún Maxi. Por supuesto. Arturo. Sí, claro. Entonces, esto fue la verdad que pues os cuento, gracias a este disco yo conocí a mi mujer y tengo los hijos que tengo y la familia que tengo actualmente todavía. Hombre. O sea que este disco no es que me diera éxito ni me diera fama, porque era muy complicado te dio éxito a nivel personal, que es muy importante. Mucho, todo. Muy importante. Lo dio todo, Mike. Ese entorno cómodo, equilibrado, que te va a permitir seguir adelante en tu vida, es muy importante. Sí. No, y aparte, bueno, que yo he tenido una mujer que me ha apoyado siempre. Me conoció con la música y a día de hoy ve que hay momentos que sufro, hay momentos que me ve contento, pero ella está ahí y sabe lo que hay y hay que aguantar, ¿no? O sea, Sí. y la música tiene sus altibajos. En el mundo no existe belleza como la que tienes. Si por fuera me embriagas, por dentro el deseo es creciente. Vamos, una pincelada muy rápida de la radio. Tú ahora mismo tienes un programa los domingos por la mañana que es líder en su franja horaria los domingos por la mañana en Única FM en Madrid. Pincelada rápida porque queremos terminar en 30 segundos. Cuéntanos sobre tu programa. Sí, es el programa que yo siempre quise hacer, ¿no? O sea, me gustaba hacer radio, me gustó toda la vida, pero no encontraba la forma de divertirme haciendo radio, ¿no? Entonces, al fin, creé este programa, que es DJ Show, Pedro Cortés DJ Show, predomina, digamos, el nu disco y el funky, ¿no? Vale. El house, Vale. pero tiene momentos de flashback, hay apartados de música, de cine discotequero, las películas más importantes como Fiebre en Sábado Noche, Estudio 34, Por fin ya es viernes. Entonces nos recreamos mucho en ese tipo de películas, las bandas sonoras sobre todo. Tiene apartados de Boogie Nights, de los primeros temas que sonaban en los 70, de Boogie Nights, aquellos. Hay una cosa que se llama Cultura on the Dance Floor, que es un apartado muy bueno que hablamos de productores, como Quincy Jones, por ejemplo. Hacemos ahí. Es un programa que creo que tú has escuchado, ¿verdad? Una cosa, has hablado varias veces ya en mi programa. Sí. ¿Tenemos podcast de este programa? Pero mira, no suelo hacer podcast, qué curioso. Oye, escucharlo. Me refiero en si la está en algún sitio que podamos escucharlo. Bueno, está en Única FM online y 103.0 Madrid. Es cierto que no hago podcast, no los dejo grabados, pero sí los suelo repetir, los programas. Vale. Final, porque es que vamos mal de tiempo. La parte estrella, la parte yo creo que la espectacular actual. Cuéntanos Jesucristo Superstar, por favor, cuéntanos. Sí, bueno, Jesucristo Superstar es un momento que yo, a mí ese musical pues me ha apasionado desde que tenía 9 años, ¿no? Que lo escuché por primera vez, mi tía que ponía los discos, sonaban los 40 principales, las canciones de Camilo VI, aquello me parecía una locura, ¿no? Ese musical, una locura. Y yo en octavo, ya cuando tenía 14 años, hicimos el musical en playback, ¿no? En playback con el disco de Camilo, ¿no? Vale. Y cuando pasó el tiempo, y yo consideré que era el momento, después de haberme hecho cantante ya un poco profesional, por así decir, ¿no? Con mi hermano, pues un día le invité a comer a mi hermano para decirle que íbamos a hacer Jesucristo Superstar. Y me dijo, tío, olvídate, no cuentes conmigo. No cuentes conmigo. Dijo, Carlos, de verdad, ¿pero lo dices en serio?
Digo, sí, Juan Carlos, en serio, hace muchos años que no lo hace nadie y lo vamos a hacer nosotros. Claro. Pero tú estás loco, tío. Digo, creo que sí estoy loco, tío. Porque para hacer Jesucristo hay que estar loco. Eso dices, ¿no? Que todos los que se han hecho de Jesucristo se han quedado un poquito tocados, ¿no? Y digamos, que les ha marcado para toda la vida, con el caso de Ted Nelly, de Robert Powell, de Jesús de Nazaret, ¿no? Sí. Dije, no, yo no me voy a volver loco, yo ya estoy loco. Y como ya estoy loco, lo voy a hacer. Así que vamos a grabar primero el disco en nuestro estudio, vamos a elegir el elenco y luego ya veremos qué hacemos. Pues nada, hicimos una obra muy importante, muy discotequera. Sí. Nada que ver con la de Camilo ¿Podemos Sesto. también escuchar Venga. una muestra? Venga. Por Venga. supuesto, Jesucristo Superstar Escuchamos. siglo XXI lo tenéis en todas las plataformas digitales. Quiero saber, Señor, si he de morir. Dime si es porque he de ser mejor de lo que fui. Dime si mi vida con la muerte de cumplir. Yo quiero ver mi Dios. Yo quiero ver mi Dios. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. Con morir que voy a conseguir. Al morir que voy a conseguir. Quiero saber, Señor. Quiero saber, Señor. ¿Por qué he de morir? ¿Por qué? Dime por qué quieres que me claven en su cruz. Muéstrame el motivo, dame un poco de tu luz. Oye, Bueno, me parece pero ¿qué pasa? Pero por favor. De verdad que me estoy quedando... Sí, pero por favor. Y bueno, No, todo esto vino justo después en el 93, que además que había estado yo un tiempo siendo mi etapa cañera. Con Vicente One More Time. Mira, aquí estamos Sí. en la portada de DJ. Con Vicente. Bueno, Estuvimos en Barcelona allí en una temporada y bueno, pues sacamos esta revista, fuimos portada y había hecho yo varios éxitos, ¿no? Como Musulmania, Jambo Jambo, Sí. Music for a Tribe, música y habíamos hecho cosas así un poco más progresivas. Me divertía, no es que me gustara ese tipo de música, pero me divertía y había bastante oferta para trabajar, ¿no? Entonces decidí un poco dejar el funky y tirar un poco por ahí porque también mi socio Vicente One More Time es por así decirlo, el último bacala. Vale. Y tenía que seguir un poquito para hacer, había que hacer un poco de música más cañera, ¿no? antes de acabar, Pedro, ¿tienes una web? Porque claro, yo creo que toda la gente que nos está viendo ahora ya tiene curiosidad, porque has dicho muchos nombres, producciones. Web o redes o Has algo. dicho muchas cosas que hay gente que seguro que quiere interesarse por ver todos estos trabajos. ¿Tienes una web? ¿Tienes algún sitio donde esté toda la información? Bueno, cosas en YouTube hay muchas, ¿no? Muchos Claro. discos, tengo muchos videoclips también cantando en solitario con Club de Sol, hay mucha información. Yo trabajo, sinceramente, no soy muy de redes, ¿no? O sea, no soy muy de redes, tengo solo mi Facebook, que me conoce, tengo un Facebook, otro de Curtis Records, que lo lleva otra persona, pero en mi Facebook, digamos, oficial, sí, hay un poquito de todo, ¿no? Yo te voy a hacer una propuesta, a ver si podemos conseguirlo. Después esto es un programa de Lleida Televisión, pero después se emite en YouTube. Yo te pediría que nos hagas un pequeño listado de enlaces a Spotify o a donde tú creas conveniente y lo pondremos abajo en el texto que tenemos en YouTube. Vamos a poner todos estos enlaces para que el que se interese por tu música, tus producciones, puedan escucharlo e interesarse por ello. Muchas gracias. ¿Qué te parece? Ahí está. Sí, me parece Es perfecto. difícil Oye, la propuesta, Pedro. no creo, ¿no? Pedro. Y si no, oye, si no le pides ayuda a tu hijo, que según parece. No. Bueno, El control es él. Yo me quedé, ya sabéis que me quedé en el tocadiscos. Sí. Lo tengo siempre a mi lado. Siempre está a mi lado. a verlo otra vez. Que el otro día Mira. Otra vez. Esto es historia, es historia. Historia auténtica, ¿eh? Fíjate, bueno, no tiene la aguja, pero bueno, Lo tampoco he visto antes, sí. No, pero es una pieza de Yo colecciono. La destrozarías tú haciendo back. backspeed. Bueno, Pedro Cortés, como veis, todo es genio y figura, y nunca mejor dicho, lo de genio es bien cierto, lo de figura también es cierto, y que nunca pierdas ese buen humor, esa energía que te caracteriza, esas ganas de explorar, que ha sido el motor de tu vida, te has metido en 1000 fregados, en 1000 movidas, y lo que te queda, amigo.
Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más en DJs de Lleida. No será la última. Te queremos, te seguimos y nos veremos más veces. Y te voy a decir Y una luego, cosa, todo. ya Y a vosotros. la próxima producción, cualquier trabajo Sí, que realices, claro. aquí estamos abiertos a podértelo Ahí está. pinchar visualmente. Claro. Y tienes, por supuesto, el apoyo de los DJs de Lleida. Y antes de acabar, como hicimos el otro día, quiero que escojas otra gran canción que te guste mucho a ti sí. y que acabaremos con esa canción, porque una de las cosas que más felices nos hace a los DJs es la Sí. música. Y siempre hay esas canciones que se te pone la piel así un poquito de gallina. Sí. Venga, una. Dime una canción. Bueno, vamos a ver, los DJs me entenderán y vosotros por supuesto que también, porque yo empecé pinchando lentas. Vale. Eran las lentas. De hecho, ahora hay un momentito que, no en todos los programas, pero sí en alguno de los programas, meto de vez en cuando, hoy bailamos lentas. Y meto una lenta que me apetece, porque me apetece, porque sí, Qué bueno. ¿sabes? Sí. Y eso, y a la gente también lo agradece, ¿no? Entonces, yo soy, mi canción preferida de toda la vida, no vamos a hablar de música de baile, es el Feelings de Morris Albert. ¡Hombre! ¡Por favor! ¡Hombre! Bueno, mira, Con este- ya Espera, está espera. sonando de fondo. Con este temarraco le decimos... Bueno, pues te digo que el Feelings de Morris Albert hemos hecho Club de Soul con mi primo Fernando Qué y mi hermano Juan Carlos. Hemos hecho una versión ahora muy soul, muy, Qué muy bueno. que quiero que la escuches. Quiero que la escuchéis. Muy bien, qué bueno, qué bueno. Cuando Pues salga la acabamos con tenéis. ella, ¿no? No ha salido. Es que no ha salido. Ah, Cuando salga No podemos divulgar ahora Cuando mismo. salga. Pero la vais a tener pronto y vais a escucharla en exclusiva vosotros primero, antes que nadie. Pues, Fantástico. te lo- Pedro, te lo muchísimas agradezco gracias. muchísimo. Abrazo gigante y A vosotros. hasta la próxima, porque habrá próxima. Creo que Por ha sido supuesto. una entrevista Igualmente. emocionante, interesante. Yo ya, desde ya, soy fan tuyo. Porque, Absolutamente. Y yo vuestro. todo lo Y yo que- vuestro. Yo ya lo era. la Hace algunos años. soltura y bueno, la normalidad que le has dado a un gran trabajo y a una gran trayectoria. Muchísimas Exacto. felicidades. A vosotros y muchas gracias por atenderme y por darme esta oportunidad de compartir esto con vuestra gente y con vuestro público de televisión. Gracias. Buenas noches. Abrazos. You'll never come again. Feeling, oh, feeling, oh, feeling again in my arms. Ei, gentada, mireu qui ha tornat amb ganes de gresca. Aquí el vostre crac de la gavina, el de sempre, J.M. Sánchez. Benvinguts al show, amics i amigues, DJs de Lleida, el programa on les agulles no salten mai i els vinils sempre giren a la velocitat correcta. I quina manera més brutal d'arrencar el programa avui. Estem perduts en els 80. Bueno, en els 70 per ser exactes, any 1977, el mateix any en què Star Wars petava les pantalles i Elvis marxava d'aquest món. I enmig de tot aquest terratrèmol cultural, dues noies, Maria Mendiola i Maite Mateos, agafen un productor alemany, entren a l'estudi d'Hamburgo i graven un disc que va rebentar mig Europa en qüestió de setmanes. Estem parlant de 6 milions de còpies venudes arreu del món. Número 1 a mig Europa, més amunt que Mollerussa i Cervera. I quina tornada, gent! Aquell I Can Boogie, Boogie Boogie, All Night Long, que tots hem cridat a les festes majors, a les discoteques, al cotxe de tornada de vacances. Així que ja sabeu, preparats, que avui toca cantar. Uau, quina passada ha estat aquest boogie, nano! Anem a treure ara el cap per la finestra del cotxe amb el volumen a tope, que el que ve ara és molt i molt gros. Estem parlant de DHT Fit M, un trio belga que l'any 2005 va agafar una de les cançons més estimades de la història del pop, la va posar a la rentadora dance i es va convertir en himne de pista amb unes xifres de vertigen. A Europa, al top 20 i a les llistes americanes va estar 28 setmanes amb una progressió brutal. El Billboard Hot 100 va arribar al número 8 i a més va coronar el número 1 al Hot Dance Airplay.
I, com a detall de bogeria, va ser un dels pocs artistes en arribar al top 10 del Billboard Hot 100 amb una cançó d'estil trance, un gènere que mai havia tingut tant impacte a les ràdios americanes. Una pluja d'emocions que va tornar a posar-ho tot de potes en l'aire 17 anys després que Roxette haguessin gravat aquesta joia. I amb això anem tancant el programa d'avui. Gràcies per acompanyar-nos, per ballar, per sentir amb nosaltres. Us espero la setmana que ve, amb la mateixa freqüència, amb més ritme, amb més energia i més ganes. Fins llavors, escolteu el vostre cor. Listen to your heart when he's calling for you. Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going, and I don't know why. I abans d'acabar el programa d'avui, vull recuperar una d'aquelles portades de vinil que molts DJs Remember segur que reconeixereu només veure-la. Els alemanys Robotico Injecto, amb el mític Rejecto, de 1987. Hi ha coses molt curioses darrere d'aquest disc. Per començar, el grup el van crear a Frankfurt dos noms molt importants de l'electrònica alemana. Són Ragen i, sobretot, Tala 2XLC, una figura clau del so IBM i tecnoeuropeu. Una altra curiositat brutal és que a la portada ja indicaven el BPM exacte del tema, 118 BPM. Ja avui és una cosa molt normal, però a l'any 1987 era bastant poc habitual veure-ho imprès així en un vinil. I encara més sorprenent, la lletra de la cançó està basada en un poema romanès i parla de dos músics ficticis de Romania inventats pels mateixos productors alemanys. Una barreja cultural bastant surrealista per a un tema de IBM dels anys 80, però segurament el més extravagant de la combinació d'instruments que van utilitzar. Van mesclar un Firelight, que era un sampler caríssim utilitzat per grans estudis professionals, amb un Casio SK1, que pràcticament era un teclat, i tot això va acabar en un dels tracks més recordats del so underground europeu dels 80. Petites històries com aquesta que demostren que darrere de molts discos hi havia moltíssima creativitat, idees boges i ganes d'experimentar. I ara sí, nosaltres arribem fins aquí. Tornem la setmana vinent amb més música, més DJs i més històries relacionades amb aquest món que tant ens apassiona. Moltíssimes gràcies i adeu.